El cambio de isotipo es un proceso en el cual se modifica la expresión del tipo de inmunoglobulina que se sintetiza en función de la naturaleza antigénica para poder orquestar una respuesta inmune acorde, específica y efectiva al tipo de antígeno. Sabemos que como parte del proceso de maduración de los linfocitos B, estos se expresarán de manera constitutiva en su membrana las IgM e IgD. Al momento de que ocurre el cambio de expresión en la clase de anticuerpos, se elimina el ADN interpuesto, por lo que podrían ocurrir más cambios de clase siempre y cuando no se haya perdido el material genético de esta cadena pesada. Este cambio se puede realizar extrafolicularmente a través de linfocitos T foliculares pre-centro germinativo, pero la mayoría de estos cambios ocurren en la zona clara del centro germinal, donde además se producen inmunoglobulinas de mayor especificidad y se genera la memoria a largo plazo. Para cuestión de este video, nos enfocaremos en el cambio de isotipo en el centro germinal. Para poder realizar dicho cambio de isotipo, se requieren varios elementos. Uno de ellos son los genes, que codifican para las cadenas pesadas gamma, épsilon y alfa, en este orden hacia la región 3' del gen, comparándolo con el segmento BDJ. Los componentes de este gen son dos principalmente: las regiones BDJ, encargadas de darle la hipervariabilidad a las inmunoglobulinas, y estas regiones BDJ previamente ya se habían recombinado a lo largo del proceso de maduración del linfocito B. Además están las regiones constantes. A lo largo de cada región constante de cadena pesada existen tres regiones comunes: una región de inicio, que es donde inicia la transcripción del ARN llamado transcrito de la línea germinal. También las regiones S, que son las regiones ricas en pirimidinas, donde va a actuar la enzima AID, que es donde va a cortar el ADN intermedio para hacer el cambio de isotipo. Estas regiones se denominan S donante, que es la correspondiente a la que se encuentra corriente arriba desde el gen que codifica para la región C de la cadena previamente sintetizada, y S aceptora, la que está corriente arriba, pero de la nueva región C. Estas regiones constan de repeticiones en tándem de secuencias cortas ricas en guanina, de 20 a 80 bases, y sitios de direccionamiento de AID, cuya función se explicará más adelante. Ahora sí, antes de dar inicio al proceso de cambio de isotipo, se requieren dos mecanismos para la estimulación. Estos van a ser, por un lado, la unión del CD40 ligando que se encuentra expresado en la superficie del linfocito T folicular, que se va a unir al receptor expresado en el linfocito B llamado CD40. Esto permite la expresión de la enzima AID en el linfocito B. El segundo factor determinante es el patrón de citocinas que dirige el cambio de inmunoglobulina que se expresará al final de este proceso de cambio. Dichas citocinas serán expresadas en el proceso de activación mediada por estos mismos linfocitos T foliculares. En la tabla se muestra que las citocinas de tipo IL4 polariza el cambio hacia IgG tipo 1 e IgE. Por otro lado, el factor de crecimiento transformante beta induce el cambio hacia IgA e IgG2b. Además, la interleucina 5 produce un cambio hacia IgA. Y finalmente, el interferón gamma produce un cambio hacia IgG3 e IgG2A. Las citocinas estimulan el promotor de la región I, encargado de codificar el transcrito de la línea germinativa, el cual es un segmento que no se traduce en forma de proteína y se encuentra en esta región en locus mu. En los locus hacia 3' a los cuales se induce a cambiar en un linfocito B activado, este transcrito va a facilitar las rupturas de ADN más adelante. Estas rupturas se van a realizar en la primera región switch en sentido 5'. Este transcrito primario va a facilitar la apertura de la cadena de doble hélice desde las regiones I de la cadena mu hasta las regiones 3' de la región de cambio seleccionada. De nuevo entra en escena la función de AID, que esta enzima es expresada una vez se da la estimulación por el CD40 ligando hacia los linfocitos B, que muestra afinidad por tetranucleótidos en centros germinativos y cuya especificidad puede explicarse por las regiones de cambio contribuyentes al estancamiento de la ARN polimerasa 2, de modo que ésta puede reclutar eficazmente la AID
después de la transcripción del ARN de la línea germinal. Una vez tenemos el transcrito de la línea germinal, estos van a formar híbridos con el ADN, liberando la cadena que no es plantilla para formar un asa denominada asa R, en donde van a actuar todas las enzimas para escindir esta porción de la cadena. Como acabo de comentar hace un momento, la enzima AID se induce en los linfocitos B activados por señales de CD40 y su labor es convertir de citocinas a uracilos por un proceso de desaminación. Una vez se convierten en uracilos, una enzima llamada UNG se encarga de dejar lugares abásicos. Esto quiere decir que quita la base. Una endonucleasa AP1 escinde los lugares abásicos, generando una muesca en cada posición. Esto sucede en ambas cadenas. La región de cambio que permanece estrechamente unida a la cadena de la plantilla es degradada por un complejo enzimático llamado exosoma ARN, exponiendo así residuos citosina transitoriamente en la cadena plantilla, permitiendo que las enzimas AID, UNG y AP1 generen muescas también en esta cadena plantilla. Las rupturas bicatenarias contribuyen a la ruptura del ADN, ubicado entre la región S donante y la región S aceptora, para posteriormente pasar a un proceso de ligadura, que las rupturas se ligan usando una maquinaria implicada en la reparación de rupturas de la cadena de ADN mediante una unión de extremos no homólogos. Entonces, el ADN en las regiones de cambio se elimina y la región BDJ se fusiona con la región constante. Entonces, como resultado, tenemos que el exón BDJ reordenado justo en sentido 5' a la región de cambio μ en el linfocito B productor de IgM se va a recombinar con el gen de la cadena pesada de la inmunoglobulina localizado inmediatamente después de la región de cambio en sentido 3' con la transcripción activa.